Mis hermanos, hemos estado estos días yo creo que todos meditando en el significado del sacrificio de Cristo. Y es en eso en lo que quería seguir abundando, es en eso de lo que quería seguir compartiendo con vosotros. Vamos a abrir la palabra en Juan 18. Es hermoso cuando la palabra viene de parte del Señor a su pueblo. Porque hermanos, además lo sabéis, lo hemos compartido desde aquí y os lo sigo diciendo, es decir, el que se sienta, el que se pone aquí en el púlpito trae palabra que viene de parte del Señor. Y tenemos el privilegio, el gozo y la bendición de tener siervos del Señor que se plantan aquí delante de su pueblo, del pueblo por el cual Cristo se sacrificó, para traer palabra que viene de parte de Dios. Nos hemos gozado en estos días con esa predicación hermosa de los silencios del Cordero. Nos hemos gozado en ese domingo de resurrección, por el cual nosotros también tenemos vida y vida en abundancia, dice la palabra que nos traía nuestro pastor. Y fijaros que en esa pasión de Cristo, hemos hablado alguna vez de eso, digamos que la pasión de Cristo empieza aquí en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es muy peculiar y os lo he compartido otras veces, hablaremos de eso ahora. Pero en este último tercio del Evangelio de Juan, el último tercio no, en realidad los últimos cuatro capítulos, que son largos, son la pasión de Cristo. Y empiezan después de ese huerto de Getsemaní, en que Cristo ora con sus discípulos, y ora por sus discípulos y ora también por nosotros en esa oración sacerdotal que nos llega a nosotros también. Y dice la palabra: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. En medio de la paz de ese huerto, en medio de la paz después del sufrimiento que sabemos que tuvo nuestro Señor, que le llevó a sangrar, a verter, su cuerpo tenía gotas de sudor que eran sangre, es decir, tal estado de angustia, pero el Señor le había traído la paz y el mismo Señor dijo: hágase tu voluntad. Y en medio de esa paz de los discípulos durmiendo, imaginaros una compañía de soldados, de alguaciles, de antorchas, es decir, todo empezaba. Y el Señor sabía lo que era aquello. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y hermanos, para entender las profundidades y la dimensión del sacrificio de Cristo, yo creo que de las primeras cosas que tenemos que entender es quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? No podemos entrar en profundidades y misterios, en cosas que
que sin duda se me escapan a mí, a los teólogos, a los grandes hombres de Dios que nos han precedido, sin ni siquiera llegar al principio, el principio de quién es Jesús. Es que Jesús es Dios. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Este pasaje, que además son de esos, hemos hablado de ese tipo de versículos, ¿no? Esos que es un versículo solo que dice, y cuando dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y luego sigue y dice, volvió Jesús a preguntarle a quién buscáis, y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y ahí le prenden y empieza tal. Pero ese versículo en que cuando Jesús dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Hemos compartido de eso también porque, y probablemente muchos o algunos lo recordáis, cuando Jesús dice yo soy, está diciendo yo soy el que soy. Yo soy Dios. En ese libro increíble que es el Evangelio de Juan, y he predicado sobre eso también, en todo ese pasaje en que son varios capítulos en los que en esa última semana del Señor, el Señor les está trayendo enseñanza profunda, y decíamos en aquella predicación que es como leerle la cartilla, ¿no? Repasar esos 3 años de ministerio, y les está dando sabiduría profunda de lo alto. Hay en ese Juan 15, hay 7 yo soy del Señor, ni más ni menos. Y eso da no para una predicación, sino para un libro. De yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. Tantos yo soy. Pero en ese yo soy, como Dios mismo dice, yo soy el que soy, ese es su nombre. Cuando aquellos le están diciendo, tú eres Jesús Nazareno, y Jesús dice, yo soy. Es decir, tienen que caer y tienen que retroceder. Es decir, todavía si Jesús albergaba alguna duda en su corazón, que yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que no. Que después de ese huerto de Getsemaní en el que Él se entrega por completo a la voluntad de su Padre, Él descansa en ese silencio que decía Johnny, que nos compartía nuestro hermano, de ese silencio de confianza, de la confianza profunda, de que si Él alzaba su voz, legiones de ángeles lo rescatarían. Pero si todavía en su corazón albergaba alguna duda, es decir, puede que, como yo, tantas veces pasé por ese pasaje y cayeron a tierra y me sonó como, pues vale. Pero el Señor sabía lo que estaba pasando ahí. Cuando Él dice yo soy, Él sabe que es Dios mismo. Él sabe que retroceden y caen, y de esas cosas como lo que compartía el otro día Rodi, que hemos hablado también de ello, de eso de los muertos levantándose, los santos de hecho, no los muertos, los santos levantándose de sus sepulcros. Y que uno se queda y es un versículo así aislado y uno dice, pero ¿y esto qué es? Pues esto es lo mismo. Pero el Señor sí sabía lo que estaba pasando ahí. Porque el Señor, porque Jesús es Dios con nosotros. La otra cosa, antes de entrar en el significado profundo del sacrificio de Cristo, es entender el significado y el propósito del ministerio de Cristo en la tierra. Y su significado profundo. Es decir, ¿por qué Dios viene a la tierra? ¿Por qué Emmanuel? ¿Por qué Dios con nosotros? ¿Qué necesidad había de eso? ¿Y cuál es el mensaje? ¿Y cuál es el mensaje que Jesús trae a nosotros? ¿Cuál es el mensaje que Jesús trae a su pueblo y que sigue trayendo aún hoy a nosotros? Y hemos compartido también de eso. Es decir, Jesús no está predicando. De hecho, cuando hace los primeros milagros, y es más, cuando el endemoniado gadareno le reconoce, porque Satanás sabe quién es Jesús y le dice, tú eres el Hijo del Dios, Jesús lo manda a callar. Es decir, Jesús no está haciendo esa predicación. Jesús ni siquiera está haciendo la predicación que hacemos nosotros del sacrificio de Cristo y la salvación que supone. No está haciendo esa predicación.
porque todavía eso no estaba consumado. Somos nosotros quienes hemos de hacer esa predicación. En realidad Jesús está predicando ni más ni menos que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ni más ni menos. El Dios, el creador del cielo y de la tierra, se ha acercado a vosotros. Se ha acercado a vosotros y tiende su mano, y tiende su manto de misericordia. Y trae salvación. Y hemos compartido de eso también, cómo ese sermón del monte es casi la constitución de ese reino de los cielos acercado a nosotros. Y cómo nosotros ya no estamos. Precisamente porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y porque el sacrificio de Cristo nos ha hecho hijos de ese reino de los cielos, ya no estamos bajo la potestad del príncipe de este mundo. No estamos bajo la potestad de Felipe VI, rey de España. No somos siervos ni súbditos de nada ni de nadie, sino del Rey de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ni más ni menos que eso es lo que predica Cristo en su venida. Y para eso era necesario, además, el testimonio de Juan, el Juan preparando al pueblo para recibir ese mensaje, para que entendieran, para que calara en sus corazones que el reino de los cielos se había acercado a ellos, que el Mesías estaba entre ellos. Y hermanos, si nosotros no hemos de perder de vista eso, ¿cuánto menos lo perdió el Señor? El Señor sabía perfectamente lo que allí estaba pasando. Sabía perfectamente quién era Él, cuál era el significado de su ministerio, cuál era el propósito de su ministerio, y sabía perfectamente que el pecado y la justicia de Dios demandaba un sacrificio de sangre vertida, y esa sangre vertida era de Él mismo, que era el Cordero. Es decir, hemos oído predicaciones, lo hemos leído, nos ha acongojado, es la palabra, ese sufrimiento de nuestro Señor, sabiendo qué era lo que había de acontecer. Perdonad. Esa pasión del Señor, esa Pascua del Señor, que empieza en ese Juan 18, y que son esos tres últimos capítulos, cierra el ciclo del ministerio del Señor, evidentemente, pero también, y hemos compartido sobre eso, y es hermoso. A mí me parece de las cosas más hermosas que el Señor ha puesto en mi corazón. De esas cosas, cuando la palabra dice que el Señor ha guardado para nosotros cosas que no han bajado a corazón de hombre. Yo sé que el Señor me ha regalado cosas de esas. Y una de las más hermosas que el Señor me ha regalado y que he compartido con vosotros es esa hermosura del ministerio del Señor y ese ciclo que se abre y se cierra, ¿no? Es decir, cuando el Señor viene a compartir el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es bautizado, es tentado en el desierto y empieza su ministerio. Y empieza su ministerio cuando es bautizado por Juan. Y dice la palabra que dos de los discípulos de Juan, uno de ellos luego se dice que es Andrés, el hermano de Simón Pedro, que en ese entonces eran discípulos de Juan, porque Juan tenía discípulos también allí en el Jordán, donde él estaba. Pues dice que dos de esos discípulos se acercan a Jesús y le dicen, tú eres el Mesías, están con esa duda, a lo cual, y eso me parece tan increíble y tan hermoso, es decir, es el primer mensaje que el Señor va a dar
a los que le van a seguir. El primer mensaje, ni más ni menos. Y uno espera, ahí les va a decir el Señor, qué tremendo lo que les va a decir. Y lo que les dice es, venid y ved. Y hay tanta profundidad en eso, y es tan hermoso, y nos enseña tanto de lo que debe ser el verdadero evangelio, de lo que debe ser el verdadero evangelismo, es decir, venid y ved. Y dice la palabra que van con ellos, con el Señor, porque ya era la hora 10:00, y se quedan y duermen con Él, y ya se quedan. Es decir, pero ese es el principio de nuestro ministerio, del ministerio de nuestro Señor, ese venid y ved. Pero hay tanta profundidad de parte del Señor en ese venid y ved, porque exactamente eso es lo que le está diciendo el Señor a la humanidad, es venid y ved. Venid y ved cómo el reino de los cielos se ha acercado. Venid y ved cómo yo voy a vencer a la muerte, cómo yo voy a acabar con el pecado. Venid y ved. Y hay algo hermoso, hay algo deslumbrante, de hecho a mí me parece deslumbrante, y es la palabra, como ese es el principio del ministerio, pero a mi juicio el ministerio del Señor, esos 3 años se cierran en la muerte de Lázaro, se cierran de alguna forma. Ya os digo que además que en el Evangelio de Juan, es decir, después del episodio en Betania, de la muerte de Lázaro, lo que hay es toda una serie de... Y por cierto, y eso se sabe que fueron unos días antes de la Pascua en que el Señor... Unos días, no recuerdo, en el momento que prediqué sobre ello, lo miré, pero creo que era una semana, 8 días, 10 días antes, muy pocos días antes. Y después de ese pasaje, lo que está en Juan durante varios capítulos son eso que os decía, eso de leer la cartilla, eso de dejar la enseñanza, y ahí hay verdaderos tesoros y está la esencia del Evangelio del Señor. Para entonces, a continuación, y después de ese huerto de Getsemaní, este pasaje donde empieza el Calvario del Señor. Y es ese pasaje, y es ese versículo el que dicen, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Muy bien. Pues ese pasaje sorprendente también, ¿no? Que dice, y Jesús lloró, pero y si el Señor sabía perfectamente, y si el Señor, cuando le dicen que Lázaro, tu amigo, está enfermo, y le dicen, no, vamos a quedarnos unos días, el Señor sabía perfectamente lo que había de pasar, el Señor sabía perfectamente que para gloria del Señor, Lázaro iba a ser resucitado de los muertos. ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? Llora porque muchos de los que estaban con Lázaro era muy amado, y dice que volvían del sepulcro y venían muchos, entre ellos religiosos y gente que amaba a Lázaro, y estaban compungidos, y cuando llega Jesús les dice, ¿qué pasa? ¿Y qué os pasa? Y ellos le dicen, ven y ve. Y ese es ese ciclo, ¿no? Ese ciclo que se cierra y que se abre diciendo el Señor a su pueblo, venid y ved. Que se cierra de alguna forma cuando nosotros, también representados en esos llorosos por la muerte, en esos llorosos por la potestad de la muerte sobre la vida, le decimos al Señor, Señor, ven y mira lo que el pecado nos hace, lo que la muerte nos hace. Ven y mira nuestro dolor, nuestro sufrir, nuestro penar. Y eso es lo que ve el Señor. Y eso es lo que hace llorar al Señor. Y eso es, estoy seguro, que es de las cosas que le da fuerzas al Señor para decir, yo voy a vencer a la muerte. Yo voy a acabar con su potestad. Dice la palabra en la epístola de Pablo, en
Primera de Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús se entrega en rescate de todos. Dice el mismo Señor en Mateo 20, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el significado profundo del sacrificio de Cristo. Eso es lo que el Señor sabía que había de hacer, dar su vida en rescate por muchos, ser justicia de Dios en esa cruz del Calvario. Dice, pero ahora aparte de la ley en Romanos, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Para entender las profundidades del sacrificio de Cristo es necesario también entender lo que eran los sacrificios en el Antiguo Testamento. De hecho, hay un pasaje de Pablo también en la segunda epístola de Corintios que a mi juicio, y ya aquí ahora hablamos en mi juicio, no lo que dice el Señor, ha dado lugar a algunos equívocos o algunas cosas que a mi juicio rozan cosas que no son, que a mi juicio están cerca de la herejía. Dice Pablo, y vamos a leerlo en el contexto también, en 2 Corintios 5, 18, 21, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fijaros qué profundidad, es decir, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, porque eso es el Evangelio, porque eso está encomendado a nosotros también, esa palabra de reconciliación, de reconciliaos, del Señor ha tenido misericordia, de hay salvación por medio de Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por nosotros lo hizo pecado. Bueno, hay mucha literatura sobre esto y daros cuenta, hermanos, cuando entramos en las profundidades del significado del sacrificio en la cruz, esto no da para una predicación, da para
da para 15 o para 3 libros. Es decir, y lo único que pretendo es dejaros en vuestro corazón algunas cosas, algunas ideas que en mi opinión son carne y son cosas profundas, y las dejo como el Señor las ha dejado hace mucho tiempo en mí, para que meditéis en ellas, para que le pidáis también claridad al Señor con ellas. Es decir, ese por nosotros lo hizo pecado, a mi juicio, y al de muchos teólogos, es un sentido abstracto, evidentemente, y además yo creo que el mismo contexto, ni siquiera hay que ir muy lejos para buscar en la Biblia otros pasajes de tal, el mismo contexto de lo que está diciendo Pablo, donde dice que nos dio el tal, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, es decir, Dios estaba en Cristo, es decir, y por tanto ese lo hizo pecado, es decir, no puede haber comunión entre Dios y el pecado, como sabemos, es decir, no pueden estar en el mismo punto y en el mismo estado. Hay otros comentaristas que hacen referencia a que ese lo hizo pecado quiere decir también lo hizo sacrificio, que sería quizá una traducción más fiel del sentido de lo que quería decir Pablo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero en cualquier caso, y aquí entramos en profundidades, alguna de estas cosas también he compartido en alguna ocasión. Vamos a leer, y ahí sí os voy a pedir, porque bueno, ahí hay profundidades del Señor. Quiero que lo guardéis también y que leáis no solo ese pasaje, que son 20 versículos en Hebreos 9, abramos la Biblia en Hebreos 9, sino también en el 8, donde hay mucha explicación del sacrificio de Cristo y mucha profundidad de Dios también. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención,
Porque si de la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dice Primera de Juan, dice Levítico 22, dice: ninguna cosa en la que haya defecto ofreceréis. Cristo era sin mancha, era el Cordero sin mancha y sin defecto. Dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, pero no sin antes advertir. Y dice Pedro en el 22, dos versículos anteriores, dice: no cometió pecado y en su boca no se halló engaño. Y de la misma forma, Juan explica que Jesús vino para quitar nuestros pecados y añade, en Primera de Juan 3:5, y añade que en él no hay pecado. Todo el libro de Hebreos, este capítulo también tiene... y a veces a mí también me cuesta, es decir, ninguno estamos a salvo de que como cogemos las cosas y leemos WhatsApp y textos muy cortitos y toda nuestra cultura ya casi es toda visual y de tal, pues es verdad que a veces nos enfrentamos con cosas profundas y pensamientos profundos, como es el propio libro de Hebreos o como alguna de las ideas que quiere expresar, y uno tiene que leerlo 3 veces y tiene tal. Pero, hermanos, es importante que la palabra está ahí para hacernos entender de los misterios del Señor. Hay un texto de esos complicados también, y está por si lo queréis apuntar y leerlo luego, no vamos a ir a él, porque si no nos vamos a alargar y hoy me he prometido ser breve. Hay un texto en Levítico 16 en que ni más ni menos está hablando del sacrificio instaurado del día de la expiación. Y el día de la expiación además viene, y el Señor lo da por su misericordia, ni más ni menos, es decir, la familia de Aarón, como sabéis, es ordenada. Por cierto, Aarón además es de la familia de los levitas, que son los únicos que pueden ser sacerdotes del templo de Dios y son los únicos que pueden ofrecer sacrificio. Y además, entre los levitas, Aarón era levita, de la familia de Leví, entre los levitas, la familia de Aarón eran los únicos que podían ser sumos sacerdotes. Es decir, esa es la estirpe de los sumos sacerdotes. Pues bien, 2 hijos de Aarón, un día, porque a ellos les parece, deciden ofrecer un sacrificio. Luego, además, a continuación,
cuando se justifica, dice, uno de los mandatos que le da a los sumos sacerdotes es que no beberán ni vino ni sidra cuando van a entrar en el lugar santísimo. No dice específicamente que los sacerdotes, los hijos de Aarón, iban un poco tocadetes, pero a mí me da la impresión de que sí. Pero es que además, es decir, le ofrecen, dice la palabra, fuego extraño, es decir, un sacrificio que el Señor no había pedido. Y dice, bueno, no pasa nada, ¿sabes? Pues un sacrificio más. No, es que las cosas del Señor no van así. Las cosas del Señor son de orden. Y tienen un orden, y no es lo que a nosotros nos parezca, es lo que le parece al Señor. Pues por la misericordia del Señor, después de este episodio, además en el que Moisés les dice, no hagáis duelo ni Aarón ni tus hijos, no hagáis duelo. Le manda a sus primos a sacar a los 2 hijos de Aarón de allí, del lugar santísimo, porque han sido consumidos por fuego, y además le dice a Aarón que no haga duelo por ellos, ni a sus hijos, ni a su familia, que ya hace duelo para que no mueran, que ya va a hacer duelo el pueblo de Israel, que sí, estos ya van a llorar, pero vosotros ni lloréis. Es decir, mantener la dignidad sacerdotal. Y a raíz de todo eso, en este Levítico 16, está la instauración esa del día de la expiación y cómo se hacía ese sacrificio de expiación, que hemos hablado de él, que conocéis, es decir, ese día en que el único día, lo hemos leído en otro versículo, el único día en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Y tenía también su historia, entraba con un becerro, se seleccionaba un becerro, un carnero, 2 machos cabríos de entre el pueblo. Y era complicado el tema, es decir, por un lado el sumo sacerdote primero vestido de lino y de una determinada forma, hacía el sacrificio primeramente por él y por sus pecados, luego por los pecados del pueblo. Pero pasa ahí algo también curioso, que es, y que tiene tela, y ni voy a entrar ahí, porque ni voy a entrar ahí, que es que el sumo sacerdote de los 2 machos cabríos echaba suertes. Y una suerte era para Jehová y otra era para Azazel. ¿Que quién es Azazel? Ni voy a entrar. Pero no, o sea, porque hay muchas teorías y muchas historias. Pero no os estoy hablando de algo que vi en una película de estas, como la de Noé, que entonces sacan las cosas. No, esto es Levítico 16, ya os digo. Y entonces, en ese macho cabrío, el sacerdote imponía las manos, ponía el pecado del pueblo y confesaba el pecado del pueblo sobre ese macho cabrío, y entonces un propio, lo llevaba al desierto y lo soltaba allí para Azazel. ¿Qué es eso y qué tal? No, en fin, no entro ahí, pero también creo que hay mucho de eso, es decir, creo que hay mucho en el momento del sacrificio de Cristo, eso que hemos oído muchas veces, ¿no? Que es que Dios se aparta del Señor y porque entonces se pone todo el pecado del mundo sobre el Señor, y entonces el Señor se aparta y Dios mismo se aparta. Y yo tengo mis reservas con todo eso, y además, por cierto, sé que no se predica de eso con mala intención, o sea, no pienso que, ni mucho menos pienso que se predica de eso con mala intención, pero creo que hay mucha más profundidad que eso. Y alguna de esas cosas que vienen, por ejemplo, viene de ese macho cabrío que se le ponen los pecados encima y tal, y yo creo que no van por ahí los tiros. En cualquier caso, y fijaros, y esto sí es importante, y eso es otra de esas profundidades de lo que acontece en ese sacrificio de Cristo. Dice la palabra que el macho cabrío, no el que llevaba los pecados encima y se iba al desierto, que dices, ¿por qué? Yo qué sé. No lo sé. Y hay muchas cosas de esto que son misterios y que nosotros ni podemos entender. Vamos, estoy seguro que son cosas que no están a nuestro alcance entender.
Pero dice la palabra que el sacerdote, cuando sacrificaba al macho cabrío de la suerte del Señor, de la suerte de Jehová, vertía la sangre y la rociaba más allá del velo, en el lugar santísimo. Y hay algo de eso, es decir, hay algo de eso de que duda cabe, que en el sacrificio de Cristo nadie le quita la vida al Señor, sino que Él la pone. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Es decir, el que rocía la sangre es el mismo Señor en esa cruz del Calvario. Pero fijaros que ese pasaje, de los cuales hemos oído varias predicaciones, todas espectaculares, porque realmente eso que pasa es espectacular, ese momento en que Cristo está en la cruz, en que dice consumado es, y dice la palabra que el velo, ese velo que no era una cortinita, estaba hecho, era muy grueso y era muy grande, y estaba hecho de muchos hilos muy gruesos trenzados, y dice que el velo se rasga de arriba a abajo. Y hemos oído predicaciones de eso, pero daros cuenta de lo que estaba pasando ahí. Es decir, la sangre del cordero era rociada en esa expiación más allá del velo, y esa sangre rociada más allá del velo que se estaba produciendo en ese momento, rompía para siempre ese velo, rompía para siempre esa separación entre Dios y los hombres, que es el significado profundo del sacrificio de Cristo, que es esa restauración, que es el acceso franco al lugar santísimo. Por otro lado, claro que sabemos que el peso del pecado lo cogió el Señor por voluntad propia. Claro que sabemos, porque lo dice la palabra, que el castigo del pecado que nos correspondía a nosotros lo pagó el Señor. Pero a veces parece que olvidamos que nuestro Señor se estaba presentando como sacrificio, como ofrenda y como ofrendador. Se estaba presentando como cordero sin mancha, pero se estaba presentando también como sumo sacerdote. Lo que estaba pasando allí, que claro que era expiación y claro que era restauración, pero está más cerca. Iba a leerlo también y no voy a leerlo, y os invito a leerlo en casa también. Está en Éxodo 12. Éxodo 12 es la instauración de la Pascua del Señor. Me entristece cuando veo gente que lleva tiempo en el Evangelio y que no, bueno, pero eso que pasó en Egipto, sí, lo de la Pascua, eso. Pero es que esa es la sombra de lo que había de pasar. Lo que estaba pasando allí era la Pascua del Señor, y aquella Pascua de ese cordero que se entregaba, que se rociaba la sangre de ese cordero, las puertas y los dinteles, para cuando el ángel exterminador llegara, viera la sangre del cordero, señalando a los que eran de Dios. Es decir, lo que estaba pasando en esa misma Pascua era exactamente eso. Es decir, lo que estaba pasando era exactamente eso. Era el cordero sin mancha, que no es que restaurara, es que nos limpiaba de todo pecado, nos daba acceso a la gracia de Dios, nos daba acceso y nos libraba de pecado, nos limpiaba de pecado, eso justicia de Dios. Somos justificados por medio de la sangre de Cristo, no por nosotros, y no por lo que nosotros somos, ni por lo que nosotros hacemos, ni por nada que está a nuestro alcance, sino por Cristo mismo. De hecho, es decir, bien está que entendamos las profundidades y para entender las profundidades del sacrificio de Cristo es necesario que vayamos al Antiguo Testamento y a esas instauraciones de los sacrificios y lo que suponían y lo que significaban.
Pero daros cuenta también, y con esto termino, que nuestro Señor se estaba presentando como sumo sacerdote, y además dice la palabra como sumo sacerdote según un orden distinto que el de Aarón, según un orden distinto que el de los sacrificios de los hombres, que el de las debilidades de los hombres. Dice según el orden de Melquisedec. Y esto ya ahí te pierdes de vista. Melquisedec era rey de Salem, era aquel, y solo aparece ese pasaje, nada más, ese pasaje que son 4 o 5 versículos, que dice que Abraham, después de derrotar a los reyes de aquella zona donde estaba instalado Abraham, en el encinar de Mamre, dice que después de derrotarlo va a presentar sacrificios a un tal Melquisedec, que era rey de Salem, y presenta sacrificios y le entrega los diezmos. Dice además que, y ahí hay, bueno, eso, hay también, eso da para, no para predicaciones, sino para libros. Dice que Melquisedec sale con pan y vino. Fijaros que, o sea, por si faltaba, Melquisedec sin duda es una sombra, es un prototipo. Algunos dicen que Cristo mismo, pero en cualquier caso también con sus atributos. Se presenta ante Abraham con el pan y el vino, que son los símbolos del orden de nuestro Señor. O sea, hay profundidad, pero que se pierde de vista. Y según ese orden, que dice que no tiene genealogía, que no hay una genealogía, no es de la estirpe de David, no es de la estirpe de nadie, este Melquisedec. Y no solo eso, sino que es rey y sacerdote. Y eso que en el Apocalipsis lo vemos y decimos, nosotros somos sacerdotes y reyes, y sí, así es, por el sacrificio de Cristo, nosotros somos sacerdotes y reyes. Pero eso, que parece una cosa así, como si fuera lo más normal del mundo, en realidad, eso era literalmente abominación. Eso, el rey que ofrecía sacrificio sacerdotal, de hecho, hubo 2 reyes que tuvieron problemas más que serios. Uno fue Saúl y otro fue Ucías. Es decir, eso era abominación. Es decir, una cosa es el poder real, una cosa es el poder del reino y una cosa es el sacerdocio, y están totalmente separados. Es decir, ningún hijo de Aarón pretendió ser rey, ni ya gobierno yo. Y el rey que pretendió ejercer labores sacerdotales tuvo problemas serios. Pero según ese orden, que es el orden sacerdotal de nuestro Señor, el de Melquisedec, es sacerdote y rey. Por eso, y os quiero dejar cuando penséis en el sacrificio de Cristo, cuando oigáis eso de tal y el pecado estaba sobre él, no perdamos de vista nunca la doble dimensión del sacrificio de Cristo. Cristo estaba ahí como cordero, como ofrenda, pero estaba también como sumo sacerdote, presentándose ante el Padre por ti y por mí. Vamos a terminar leyendo. En 1 Pedro 1, del 18 al 25. 1 Pedro 1, 18 al 25. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que por vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios,
que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre.